Cuando hablamos de la saga de Pain, todo el mundo parece estar de acuerdo en algo. Si ese hubiera sido el final de Naruto, probablemente estaríamos hablando de uno de los mejores finales de la historia del manga. Y sí, sabemos que era imposible terminarlo ahí, porque todavía quedaban demasiadas tramas por cerrar. La historia de Sasuke, las otras aldeas, Akatsuki seguía acampando a sus anchas y todavía quedaban muchísimas cosas por resolver. Pero siendo completamente objetivos, el arco de Pain fue probablemente el punto o la cúspide de más alta calidad que Naruto alcanzó en toda su historia. Pero tenemos que poner un poco de contexto. Todo comienza con Jiraiya, el sabio pervertido, nuestro legendario, uno de los ninjas más poderosos de su generación y probablemente el hombre número uno del mundo en espionaje de mujeres en aguas termales. Todo un tipazo el viejito. Pero bueno, él se infiltró completamente solo en el escondite de Pain, ya que para él eso era algo completamente razonable. Tsunade lo sabía y por supuesto intentó impedir que fuera, pero Jiraiya, con esa tranquilidad que solo tienen los hombres que están a punto de meterse en problemas gravísimos, le dice que si está tan segura de que va a morir, entonces que apueste por ello, porque con la mala suerte que tiene Tsunade, ella perdería la apuesta y él regresaría sano y salvo. Y así, entre bromas y una despedida que ninguno de los dos quería reconocer como tal, Jiraiya se marcha y termina siendo así la última conversación entre ambos personajes. Un final bastante agridulce para la historia que los dos habían compartido durante una gran cantidad de años. Luego pasa todo lo que nos temíamos. Jiraiya termina pereciendo ante Pain y con su muerte toda la responsabilidad cae sobre Naruto, el último discípulo del legendario Sannin. Y para Naruto, esa fue su verdadera prueba de adultez. Ya no podía seguir siendo simplemente el alumno que corría detrás de su maestro esperando que alguien más solucionara sus problemas. Ahora tenía que dar ese paso hacia el frente y convertirse en aquello que Ero Zenin siempre había esperado de él, porque ya no quedaba nadie capaz de hacerle frente a Pain, solo Naruto podía hacerlo. Y fue precisamente ahí donde terminó la poca niñez que aún tuvo. Naruto dejó de ser simplemente aquel chico escandaloso que quería llamar la atención de toda la aldea y pasó a convertirse en algo mucho más grande, el principal protector de Konoha. Es decir, aunque todavía no tuviera el sombrero de un Kage, pero en la práctica Naruto ya se ha convertido oficialmente en la sombra de fuego que protegía a su aldea. Pero antes de enfrentarse a Pain, Naruto todavía tenía que prepararse. Después de la muerte de Jiraiya, él viaja al monte de los sapos para entrenar y aprender el modo sabio, una técnica que le permitía llevar sus habilidades a un nivel completamente diferente. Y es aquí donde Naruto deja de ser simplemente un ninja como tal y comienza a convertirse en una auténtica bestia. El entrenamiento no era precisamente sencillo, tenía que aprender a controlar la energía natural sin convertirse en una rana, pero mientras Naruto entrenaba, Pain ya había tomado una decisión: iba directamente hacia Konoha, y cuando finalmente llega, no se pone precisamente a tocar la puerta y pedir por favor. Pain comienza a destruir la aldea prácticamente desde cero, los edificios caen, los ninjas son derrotados y Konoha, que ya había sobrevivido a guerras, invasiones y suficientes tragedias como para llenar 10 aldeas, vuelve a convertirse en un campo de batalla. Y lo peor es que Naruto ni siquiera estaba ahí. Mientras él entrenaba para aprender a utilizar el nuevo poder que necesitaba para derrotar al enemigo, sus camaradas ya estaban luchando por sus vidas. Kakashi se enfrenta a Pain y termina sacrificándose. Los habitantes de Konoha pierden sus hogares, sus familias y todo aquello que conocían. Y entonces ocurre lo inevitable. Naruto finalmente regresa, pero ya no vuelve siendo el mismo chico que se marchó. Vuelve como un shinobi capaz de utilizar el modo sabio y sobre todo como alguien que acaba de perder a su maestro, a sus compañeros y prácticamente a su propia aldea. Naruto observa la destrucción de Konoha y entiende que todo aquello ocurrió porque él estaba lejos. Y en ese momento ya no se trata simplemente de derrotar a Pain, se trata de proteger a las personas que todavía le quedan. Así que Naruto entra en escena y aquí comienza uno de los combates más importantes de toda la historia de este manga, porque por primera vez el chico que durante años había sido como un inútil, un marginado y el recipiente de un monstruo está a punto de enfrentarse al hombre que se hace llamar Dios. Y aquí es donde el combate entre Naruto y Pain se vuelve muchísimo más importante de lo que parece, porque Naruto realmente no está peleando contra Pain, está peleando contra Nagato. Y lo interesante es que Nagato no es un desconocido para Naruto, es otro discípulo de Jiraiya, un chico al que el mismo maestro que entrenó a Naruto intentó enseñarle sus ideales. De hecho, Jiraiya había conocido a Nagato años atrás, cuando todavía era un niño que había perdido a sus padres durante la guerra. Junto a Yahiko y Conan, Nagato se convirtió en su discípulo. Jiraiya le enseñó a sobrevivir, pero también le intentó enseñar algo mucho más importante, que algún día podían encontrar una forma de acabar el ciclo de odio que había provocado tantas guerras. Y durante un tiempo Nagato realmente le creyó, pero entonces ocurrió lo que siempre ocurre en este mundo. Alguien murió, alguien sufrió y alguien decidió que la mejor solución para acabar con el odio era repartir todavía más odio. Nagato perdió a Yahiko, perdió la esperanza y terminó convirtiéndose en Pain. Y aquí
está el verdadero simbolismo del combate. Naruto y Nagato son dos posibles resultados de la misma enseñanza. Ambos fueron alumnos de Jiraiya, ambos conocieron la guerra, ambos sufrieron pérdidas, ambos tuvieron motivos de sobra para odiar al mundo, pero eligieron caminos completamente opuestos. Nagato decidió que la humanidad solo aprendería a vivir en paz después de experimentar un dolor tan grande que nadie quisiera volver a iniciar una guerra. Naruto, en cambio, decidió que el ciclo tenía que romperse y convertirse en aquello que odiaba, y por eso Pain resulta tan importante, porque Naruto no solamente está luchando contra el enemigo que destruyó a su aldea, está luchando contra la versión de sí mismo que podría haber llegado a ser. Un chico que perdió a sus padres, fue rechazado por su pueblo, perdió a sus seres queridos y aún así decidió no rendirse. Naruto tuvo prácticamente todas esas mismas razones para convertirse en un monstruo, y ahí está la genialidad de Ero Sennin como maestro, porque aunque murió antes de ver el resultado, sus dos discípulos terminaron representando dos respuestas completamente diferentes a la misma pregunta. ¿Qué haces cuando el mundo te ha dado suficientes razones para odiarlo? Nagato respondió creando a Pain. Naruto respondió convirtiéndose en alguien capaz de perdonar. Por eso esta pelea nunca fue simplemente Naruto contra Pain, era Naruto contra Nagato. Era un discípulo enfrentándose a otro discípulo. Era el alumno que perdió la esperanza contra el alumno que decidió conservarla. Y en cierto sentido, era Jiraiya enfrentándose a las consecuencias de sus propias enseñanzas. Porque al final los dos habían aprendido del mismo maestro. La diferencia era que uno había decidido que el dolor debía ser compartido, mientras que el otro decidió que el dolor debía acabar con él. Y después de todo el combate, cuando Naruto finalmente consigue derrotar a Pain, ocurre algo todavía más importante que la propia victoria. Naruto al fin se encuentra cara a cara con Nagato, y ahí es donde la historia deja de ser una batalla y se convierte en una conversación. Porque Naruto podría haberlo matado, después de todo lo que había ocurrido, después de toda la destrucción a su aldea, después de la muerte de Kakashi y de otros. Naruto realmente tenía motivos de sobra para querer acabar con él. Pero recuerda las palabras de Jiraiya, su maestro había muerto intentando encontrar la respuesta al ciclo del odio que llevaba generaciones destruyendo al mundo shinobi. Y ahora Naruto tenía delante precisamente una de las personas que había tomado el camino contrario. Nagato le explicaba que lo hizo por esto y por aquello. Le habla del dolor, de Yahiko, de la guerra, de la pérdida de sus padres y de cómo llegó a la conclusión de que la única manera de conseguir la paz era hacer que todos conocieran el mismo dolor que él había experimentado. Para Nagato, el dolor era la única forma de que la humanidad entendiera las consecuencias de sus actos, pero Naruto no aceptó esa respuesta. Tampoco fingió que era una solución perfecta. Él no la tenía. De hecho, esa es una de las cosas más interesantes de esta conversación. Naruto admite que no sabe exactamente cómo conseguir la paz. No tiene una fórmula mágica, no puede prometer que nunca volverá a existir una guerra, pero sí puede decidir que no va a continuar el mismo ciclo que convirtió a Nagato en Pain, y entonces recuerda algo que Jiraiya le había enseñado. Recuerda su libro, recuerda las palabras de su maestro, y en lugar de matar a Nagato por todo lo que hizo, Naruto decide creer en él. Cree en la respuesta que Jiraiya estuvo buscando durante toda su vida, y Nagato se da cuenta de algo, que Naruto es precisamente la persona que él esperaba encontrar, porque él también había sido aquel niño que quería cambiar el mundo. La diferencia es que Nagato perdió esa esperanza, y Naruto, a pesar de todo lo que había vivido, no la había perdido, y por eso Nagato decide confiar en él. Utiliza sus últimas fuerzas y emplea el Rinnegan Tensei para devolver a la vida a las personas que murieron durante el ataque a Konoha. Sí, básicamente después de destruir media aldea, Nagato decía arreglar las cosas y el desastre que hizo antes de irse de este mundo. Y bueno, después de aplicar ese jutsu, él muere. Pero lo realmente importante es que con su muerte Naruto consigue algo que parece imposible. No derrotó a Nagato solamente con fuerza bruta, lo derrotó demostrando que todavía puede existir otra respuesta al odio, y así termina la historia de los dos discípulos de Jiraiya, el Sannin. Uno murió creyendo que el mundo debía conocer el dolor para alcanzar la paz, o bueno, no murió así, cambió gracias al otro discípulo, el que continuó viviendo para demostrar que la paz podía alcanzarse sin convertirse en aquello que uno odiaba. Y quizás por eso la muerte de Jiraiya es todavía más importante, porque al final Jiraiya sí consiguió encontrar su verdadero sucesor. No fue Nagato, no fue Yahiko, fue Naruto, el alumno que finalmente entendió aquello que su maestro llevaba toda la vida intentando descubrir, que para poder alcanzar la paz teníamos que primero perdonarnos a todos nosotros. Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver mi contenido. Si les gustó, por favor no olviden comentarlo, suscribirse y compartirlo con sus amigos, porque eso me ayuda a crecer un montón. Sin más cargar, me despido. Mi nombre es Sir David y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.